Hola a todos, bienvenidos a tus mentores financieros. Hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos interesa: cómo hacer un presupuesto que realmente funcione. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tu dinero parece desaparecer tan rápido? ¿Te has encontrado en una situación en la que no puedes comprar algo que realmente necesitas porque gastaste tu dinero en algo que realmente no necesitabas? Si respondiste sí a alguna de estas preguntas, entonces este video es para ti. Vamos a explorar cómo hacer un presupuesto que realmente funcione y cómo este puede cambiar tu vida financiera. Vamos a desglosar este proceso en pasos sencillos y fáciles de seguir. Pero antes de empezar, es importante entender que un presupuesto no es una restricción, sino una herramienta que te permite tener libertad financiera. Un presupuesto te permite planificar tus gastos y asegurarte de que tu dinero se gasta de la manera que tú quieres. Además, te permite prever posibles problemas financieros y tomar medidas para evitarlos. Un presupuesto también te permite establecer y alcanzar metas financieras, lo que puede mejorar tu bienestar financiero a largo plazo. En este video vamos a desglosar el proceso de creación de un presupuesto en pasos sencillos y fáciles de seguir, y te daremos consejos y trucos para ayudarte a mantener tu presupuesto a largo plazo. ¡Comencemos! La importancia de un presupuesto. Un presupuesto es una herramienta financiera que te permite planificar y controlar tus ingresos y gastos. Los siguientes consejos de ahorro están intrínsecamente relacionados con la elaboración de un presupuesto. Por ejemplo, al llevar tu propio café al trabajo, estás reduciendo tus gastos diarios, lo cual se reflejará en tu presupuesto. De manera similar, al usar la técnica de los sobres o el método 50-30-20, estás organizando tus gastos de acuerdo a tus ingresos, lo cual es la esencia de un presupuesto. Además, al controlar el dinero que llevas cuando sales, priorizar tus gastos, buscar actividades gratuitas, revisar tus cargos recurrentes, comparar el costo de comer fuera con cocinar en casa y esperar antes de hacer compras no esenciales, estás tomando decisiones conscientes sobre cómo gastar tu dinero. Estas decisiones te ayudarán a mantener tu presupuesto equilibrado. Por lo tanto, estos consejos de ahorro no solo te ayudan a ahorrar dinero en tu día a día, sino que también te ayudan a mantener un presupuesto saludable y a tomar decisiones financieras informadas. ¿Te está gustando este contenido? No olvides suscribirte y dejarnos un like para apoyar al canal y seguir subiendo más contenido relacionado con esta temática. ¡Sigamos! ¿Cómo hacer un presupuesto? Ahora vamos a hablar de cómo hacer un presupuesto. No te preocupes, no es tan complicado como parece. Solo necesitas tres cosas: una hoja de papel, un lápiz y la voluntad de tomar el control de tus finanzas. 1. Registra tus ingresos. Anota tus ingresos. Esto incluye tu salario, cualquier ingreso por trabajos secundarios y cualquier otro ingreso que puedas tener. Es importante tener una idea clara de cuánto dinero tienes disponible cada mes. No olvides incluir ingresos ocasionales como bonos o regalos. Recuerda, cada centavo cuenta. Además, es importante tener en cuenta que tus ingresos pueden variar de un mes a otro, por lo que es buena idea revisar esta parte de tu presupuesto regularmente. También es importante tener en cuenta cualquier cambio en tus ingresos, como un aumento de sueldo o una disminución de los ingresos por trabajos secundarios. 2. Registra tus gastos. Anota tus gastos. Esto incluye tus facturas mensuales, tus gastos de comida, transporte, entretenimiento, etc. No olvides incluir los gastos que no son mensuales, como seguros o impuestos. También es importante tener en cuenta los gastos imprevistos, por lo que es una buena idea tener una categoría de gastos varios. Recuerda, cada centavo que gastas debe ser registrado. Además, es importante tener en cuenta que algunos gastos pueden variar de un mes a otro, por lo que es buena idea revisar esta parte de tu presupuesto regularmente. También es importante tener en cuenta cualquier cambio en tus gastos, como un aumento en el alquiler o una disminución en los gastos de transporte. 3. Haz un plan. Basándote en tus ingresos y gastos, haz un plan de cómo quieres gastar tu dinero. Asegúrate de incluir ahorros en tu plan. Recuerda, un presupuesto es un plan para tu dinero, no una restricción. Intenta asignar un porcentaje de tus ingresos a tus ahorros, incluso si es un pequeño porcentaje. Recuerda, cada centavo ahorrado es un paso hacia tus metas financieras. Además, es importante tener en cuenta que tus metas financieras pueden cambiar con el tiempo, por lo que es buena idea revisar esta parte de tu presupuesto regularmente. También es importante tener en cuenta cualquier cambio en tus metas financieras, como un aumento en la cantidad que quieres ahorrar para la jubilación o una disminución en la cantidad que quieres ahorrar para un coche nuevo. Sigue atento al video y no olvides apoyarme con un like. Continuamos. 4. Sigue tu plan.
Una vez que tengas tu plan, síguelo. Si encuentras que estás gastando más de lo que planeaste en ciertas áreas, ajusta tu presupuesto en consecuencia. Un presupuesto es una guía, no una regla fija. Es importante ser flexible y ajustar tu presupuesto según sea necesario. Recuerda, el objetivo de un presupuesto es ayudarte a controlar tus finanzas, no restringirte. También es importante tener en cuenta que seguir un presupuesto requiere disciplina y compromiso, pero los beneficios a largo plazo valen la pena. Además, es importante recordar que un presupuesto es una herramienta viva que debe adaptarse a tus necesidades y circunstancias cambiantes. Consejos para mantener tu presupuesto. Finalmente te daré algunos consejos para mantener tu presupuesto, porque seamos honestos, hacer un presupuesto es fácil, lo difícil es mantenerlo. 1. Revisa tu presupuesto regularmente. Las circunstancias cambian y tu presupuesto también debería hacerlo. Revisa tu presupuesto regularmente para asegurarte de que sigue siendo relevante. Es posible que necesites hacer ajustes a medida que cambian tus ingresos y gastos. También es importante tener en cuenta que revisar tu presupuesto regularmente te permite identificar cualquier problema potencial antes que se convierta en un problema mayor. 2. Sé realista. No te pongas metas financieras inalcanzables. Sé realista acerca de cuánto puedes ahorrar y gastar. Si estableces metas que son demasiado altas, es posible que te desmotives y abandones tu presupuesto. Recuerda, el objetivo de un presupuesto es ayudarte a mejorar tu bienestar financiero, no hacerte sentir mal contigo mismo. 3. Perdónate a ti mismo. Todos cometemos errores. Si te pasas de tu presupuesto, no te castigues. En su lugar, mira qué salió mal y cómo puedes evitarlo en el futuro. Aprende de tus errores y utiliza esa información para mejorar tu presupuesto. Recuerda, el objetivo de un presupuesto es ayudarte a aprender y crecer, no castigarte. 4. Celebra tus logros. Cuando alcances una meta financiera, celébralo. Esto te motivará a seguir con tu presupuesto. No importa cuán pequeña sea la meta, cada paso que tomes hacia la estabilidad financiera es un logro. Recuerda, cada pequeño logro es un paso hacia tus metas financieras a largo plazo. 5. Haz ajustes cuando sea necesario. Tu presupuesto no está escrito en piedra. Si encuentras que ciertos aspectos de tu presupuesto no están funcionando, no tengas miedo de hacer ajustes. Tu presupuesto debe adaptarse a tus necesidades y estilo de vida. Recuerda, el objetivo de un presupuesto es ayudarte a controlar tus finanzas, no restringirte. 6. Involucra a toda la familia. Si tienes una familia, involúcralos en el proceso de presupuesto. Esto no solo les enseñará habilidades financieras valiosas, sino que también les dará un sentido de responsabilidad sobre cómo se gasta el dinero de la familia. Además, trabajar juntos hacia metas financieras comunes puede fortalecer los lazos familiares. Recuerda, la educación financiera es una habilidad valiosa que puede beneficiar a tus hijos a lo largo de su vida. Conclusión. Espero que este video te haya sido útil. Recuerda, un presupuesto es una herramienta poderosa que puede ayudarte a tomar el control de tus finanzas. Así que, ¿por qué no empiezas a hacer un presupuesto hoy? No olvides que la clave para mantener un presupuesto es la disciplina y la constancia. Y recuerda, no importa cuántas veces falles, siempre puedes empezar de nuevo. Tu viaje hacia la libertad financiera comienza con un solo paso: hacer un presupuesto. Así que, ¿estás listo para dar este paso? Si te gustó el video, suscríbete al canal para no perderte los demás videos. ¡Hasta la próxima!